Cada 22 de octubre la Iglesia Católica celebra a San Juan Pablo II y para ello me encuentro aquí con el Padre Efrén Torres, que nos brindará detalles sobre este santo. Padre, ¿qué nos puede platicar acerca de él? Pues es un santo reciente que todos nosotros conocemos y todos conocimos y que tenemos mucha información del Papa Juan Pablo II, que cuando murió toda la gente allá en el Vaticano decían y gritaban: santo súbito, santo pronto, rápido, y así lo hizo el Papa Benedicto XVI. A los pocos años fue beatificado y luego canonizado. Sabemos todos nosotros pues mucho de su vida y podemos encontrar también mucha información sobre él, porque el Papa Juan Pablo II pues amó mucho a nuestro país. 5 visitas que tuvo el Papa Juan Pablo II, quien dejó una honda huella no solo en México, en el corazón de los mexicanos, sino de todo el mundo, porque le gustaba mucho viajar y llevar la presencia de Jesucristo, llevar la palabra de Dios, el Evangelio, un gran pastor incansable por todos lados. Quizá los únicos países que no le concedieron ir fue precisamente a Rusia y a China, aunque algunos presidentes rusos sí fueron al Vaticano. Él pues desde chico, que nace allá cerca de Cracovia, en Polonia, a los 8 años él queda huérfano. Tuvo una infancia y una juventud bastante difícil porque fueron las guerras mundiales, porque estaba en manos del comunismo, y después Polonia cae con los comunistas y él tiene que ir a trabajar con las canteras y tuvo que estudiar sus seminarios, sus estudios prácticamente a escondidas, y sin embargo fue brillante en cuestiones del estudio en el seminario. Fue un gran comunicador, un hombre que pues pronto fue elegido obispo y luego arzobispo y cardenal. Muy joven lo eligen papa a los 58 años de edad, fuerte, firme, cuando él todavía tenía mucho que dar. De hecho duró muchos años, unos 25 años en el pontificado. Hubiera durado más, creo yo, si no hubiera sido por ese atentado que tuvo apenas a los 2 años de su pontificado con aquel turco que se decía que fue el comunismo quien lo quería eliminar, porque él hizo caer precisamente esas barreras comunistas, pero de manera pacífica totalmente, allá con aquel Gorbachov, que el presidente ruso, que a través de manera pacífica cayó el muro de Berlín, todas esas cosas de la historia que todos sabemos. Pues el Papa le gustaba, como ya decía Juan Pablo II, viajar mucho. Tenía ese gran carisma con jóvenes y con niños y con todos. Tenía una comunicación perfecta para todos nosotros. Cuando él muere, allá en el Vaticano, le ponen en una caja sencilla los evangelios encima de su caja y lo podemos ver. Y es curioso que el aire iba volteando las hojas del evangelio durante la misa, y al final de la misa se cerró completamente el evangelio, así como si nos estuvieran dando un mensaje. Pues aquí termina un gran santo que ha dejado la palabra de Dios, el evangelio, para toda la humanidad. Un hombre que impactó totalmente. Él se veía como una luz cuando estaba entre políticos, entre la gente, una luz que ilumina el mundo. Algo que quiero también señalar del Papa Juan Pablo II: su gran cariño y amor a la Santísima Virgen María, como todos lo sabemos. Si por algo nos amaba a los mexicanos, era por la Virgen de Guadalupe. Una gran devoción. Lo mismo a la Virgen de Fátima. Al año de su atentado, él dice que la Virgen de Fátima, como fue el 13 de mayo, el día que se aparece por primera vez, ella fue quien lo defendió de morir, quien dirigió la bala para que esa bala no entrara por la vena aorta, que hubiera sido fatal. Y eso, gracias a eso tuvieron tiempo pues de atenderlo y de aliviarlo después. Quizá por eso le vino el Parkinson y de otras muchas enfermedades. Un hombre que sufrió mucho, pero que nunca se rajó, que siempre siguió para adelante, que siempre nos dejó un mensaje muy grande, muy inmenso para todos. Un hombre que tenía una gran devoción a la Eucaristía y hacía mucha oración. Por ejemplo, se decía que cuando iba a ir a encontrarse con jóvenes, con políticos, con gente importante, cuando iba a tener una cita muy importante en el mundo, duraba hasta 6 horas en oración en las noches. A veces le decía a su secretario: a las 12 de la noche me tocas la puerta. Se iba a acostar como a las 9 de la noche,
Entonces su secretaria le tocaba a las 12 de la noche, muchas gracias, era para levantarse a hacer oración hasta las 6 de la mañana, porque le decía, a las 6 de la mañana me vuelves a tocar, pero era para echarse un baño y comenzar su vida del día. Aquí mismo en México se dice que en la Nunciatura Apostólica, donde se quedaba cuando venía a México, dicen que había ocasiones en el que cuando entraban a su cuarto, al siguiente día veían que la cama no había sido tocada, no se había abierto pues las sábanas, no se habían quitado para nada. Eso significa que el Papa se la pasaba toda la noche en oración. Esto explica cómo es un gran santo. Esto explica por qué tenía ese pegue, ese atractivo, ese imán que nos reflejaba a Dios, a Jesucristo, al Evangelio. Se habla incluso de muchos milagros en vida, no digamos en muerte. Aquí se hablaba mucho de uno en Zacatecas, cuando vino a Zacatecas, que tocó a un niño y lo curó, etcétera. Hay mucho que hablar. Yo creo que más que es bueno conocer su vida, por supuesto, porque a todos nosotros nos impacta mucho el Papa Juan Pablo II, pues sobre todo invocarlo, pedirle su intercesión, un hombre que sufrió mucho, que siempre siguió adelante con fortaleza. Los últimos años de su vida le decían, Santo Padre, por renuncia, usted ya no puede. Y él contestaba, Jesucristo nuestro Señor nunca se bajó de la cruz, como él lo hizo hasta el final. Pues que San Juan Pablo II interceda por todos nosotros. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez.